Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal del Mishneh Torah, la obra magna del Rambam, esta obra de Halajá, que comienza, curiosamente, con lo que se llaman Ilhot Yesodei HaTorah, las leyes de los fundamentos de la Torah. Y más allá de hablar de leyes, va a hablar de muchos conceptos filosóficos. Nos dice el Rambam, Yesh Bichlalan, dentro de estas leyes de los fundamentos de la Torá, encontramos 10 mitzvot. 6 mitzvot que son mitzvot de acción, mitzvot ase, ve'arba mitzvot shelo ta'ase, y 4 mitzvot que son de abstención, de no hacer. ¿Y cuáles son? Trae el detalle Rambam. Dice, primera mitzvah, leda sheyesh Eloah, saber que hay y que existe un Dios. שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוהות אלוה זולתי השם. Que no llegar a pensar que hay algún otro Dios aparte de Hashem. Tercera mitzvah, le yajadó, unificarlo, podemos decirlo así. Cuarta, le ahabó, amarlo. Quinta, le irá mimenu, tener temor reverencial por él. Sexta, le kadeshemo, santificar y consagrar su nombre. Séptima, shelo lejalel et shemo, no profanar su nombre. Octava, shelo leabed devarim, shenikra shemo alehen, es decir, no destruir o echar a perder cosas en las cuales esté su nombre escrito. Noveno, lishmoa minan naví, hamedaber bishmo, escuchar las palabras del profeta que habla en su nombre. Y la décima misma, lenasot ובאור כל המצוות האלו בפרקים אלו. שלא ננסותו, perdón. La décima es no ponerlo a prueba. Es decir, no hace falta que Hashem nos mande una prueba para que tengamos que cumplir con todas estas cosas. Estas leyes, como introducción a este capítulo o a este primer libro del Mishneh Torah, como muchas de las halajot, de las leyes que hay en este libro, tienen cosas que son legales y cosas que son muy simples, cosas que son muy generales, y también tiene muchos detalles de cómo cumplir y llevar a la práctica estas mitzvot en estos aspectos. Lo que viene a englobar estas leyes de los fundamentos de la Torá es la definición de los principios fundamentales de la fe de la Torá. Decir, cuáles son las creencias, cuáles son los pensamientos, Hakeviot Shehen Abasis, que los pensamientos fijos que son la base y las partes esenciales de el mantenimiento de la Torá, de que la Torá existe y que tiene un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque todas las halajot, todas las leyes de la Torá, en su esencia, están basadas en estos principios, y puesto que estos principios no aparecen de manera ordenada y concentrada en un lugar específico de la Torá y en otros libros, entonces hay que primero empezar por ellos y ponerlos todos en un mismo lugar. Eso fue lo que Rambam quiso hacer, comenzando todo su estudio de Halajá por este primer libro que se llama Las leyes fundamentales de la Torá, que más allá de las mitzvot que hemos visto, nos va a hablar mucho de pensamiento y de filosofía. Y así comienza Rambam, primer capítulo, primera alajá. Yesoda Yesodot, Ve'amuda Jochmot, es decir, el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda la sabiduría, le da que hay que saber que se encuentra ahí un, un primer matsui, algo que es existente, una existencia primera. Primero que traen aquí como comentario es el uso del lenguaje del Rambam. ¿Por qué? Porque dice Sheyesh Sham, que hay ahí. Es decir, que existe, que existe. Y esta expresión Yesh Sham se utiliza aquí, ¿por qué? Porque Rambam escribe su obra en árabe.
Entonces, en la traducción, en el lenguaje árabe, este concepto de yesh sham, hay ahí, tiene sentido. Continúa Rambam. Vehu mamtzi kol hanimtza. Y él es el que da existencia a todo lo que existe. Vejol hanimtzaim min shamayim va'aretz, uma benehem lo nimtzeu ela me amitat imatzeo. Y toda la existencia, desde los cielos hasta la tierra y todo lo que hay entre ellos, no existe más que por la verdad de que Él existe. Es decir, Matsui Rishon, una existencia primera, dice el comentario, Behu a Elohim, y es Dios. Shemetziuto kodemet lekol ametziut kula, que su existencia es anterior a toda la existencia entera. Esto de que es anterior también es tanto anterior en el tiempo y tanto anterior en el concepto, en el pensamiento, como va a explicar más adelante el Rambam. La segunda alajá nos dice, Vim ya'ale ala da'at shehu eno matsui, y si se te llega a ocurrir que él no existe, en davar ajer yahol leimatzeo, nada más podría existir. Vim ya'ale ala da'at, y si llegases a pensar, shehem kol hanimtzaim milevado matsuyim, y si llegases a pensar que no existe nada, hu levado y matsui, él de todas formas existiría. Velo yevatel hu levitulam. Y el hecho de anular nuestra existencia no anula la existencia del Creador. Shekolan inzaim serihim lo, porque todos los que existen, todos los seres que existen y toda la existencia del mundo en el cual estamos necesitan de él, de u baruchu, y él, bendito sea, enos ariklaem, no nos necesita a nosotros y a ninguno de nosotros. Por lo tanto, continúa Rambam y dice, en amitato que amitat ejad mehem. Su veracidad, el hecho de que sea verdad o no, no es como ninguna otra verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta, que no depende de quién la diga ni de quién la escuche. Cuarta alajá, dice, Hu shenavi omer, esto justamente es lo que dice el profeta, Vashem Elohim Emet. Y el eterno Dios es verdad. Así dice el profeta Yirmiyahu. Hu levado Emet. Solamente Él es la verdad. Ven leajer Emet que amitó. Y nadie más posee una verdad como su verdad. Y esto es lo que la Torah dice. En Od mi levado. No hay otro como Él. ¿Qué quiere decir? En Shamatsu Emet mi levado que moto. No hay otra existencia verdadera aparte de él. Hamatsuyaze, quinta alajá, hu Eloa haolam. Esta existencia es el Dios del mundo, del universo. Adon kola aretz, el Señor de toda la tierra. Vehua manihig, hagalgal bekoach she'en lo ketz betachlit. Y es el que dirige el galgal. El galgal es el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos el universo lo vemos como algo que está girando, ¿verdad? Sí, el firmamento, vemos las estrellas y hay un ciclo, porque todo gira. Bien, y por eso lo llama el Galgal. Bekoach, es decir, él dirige y hace funcionar este sistema Galgal, este universo, con una fuerza que no tiene ni final ni nunca va a cesar. Es decir, una fuerza constante que se renueva a cada instante, lo que nosotros sabemos aquí en nuestra realidad, en la física no existe. No existen las máquinas eternas. Todo sistema requiere de alguien que venga a hacer, que infunda en él una fuerza, una potencia o algo para que eso empiece a funcionar. Bien, entonces Hashem es ese motor del universo. Y es un motor eterno. Bekoach shen lo efsek, con una fuerza que no se interrumpe nunca. Shagalgal sobev tamid, porque este galgal, este universo está rodando siempre, girando siempre.
Ve'yev sheyisov velo mesabev. Y no es posible que esto esté girando sin alguien que lo haga girar. Ve'u baruchu, y él, bendito sea, hamesabev oto velo yad velo guf. Es el que lo hace girar sin manos y sin cuerpo. Muy bien. Sexta alajá. Vidiat davar ze, y saber esto, misvátase, es una misvá. Porque dice el versículo, Anoji Adonai Eloheja, yo soy el eterno tu Dios. Vejola maale al da'ato, y todo el que llegase a pensar, Sheyasham Eloacher, Husmize, que hay otra deidad aparte de él, Abar hace. Entonces ahí está transgrediendo una prohibición de la Torah de no hacer. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Lo yeleja Elohim ajerim alpanai. No habrá para ti, no reconocerás los dioses de los otros en mi presencia. Vejafar baikar. Y estás renegando de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Shezehu haikar hagadol shakol taluibo. Es decir, el principio más fundamental de todo que es que todo en esta existencia depende únicamente de Kadosh Baruch. Seguimos con la séptima alajá. Eloazé, esta deidad, este Dios, Ejadhu, es uno. Eno lo shenaim velo yater al shnaim. Y ese es un uno al que no le sigue un número 2 ni más que un número 2. Para nosotros, el número uno existe ¿por qué? Porque si yo cojo uno y uno, tengo 2. Y después si le pongo uno más, tengo 3. Pero no existe, no se puede aplicar ese concepto a Akadosh Baruj. Porque yo no puedo coger un Akadosh Baruj y ponerle otro Akadosh Baruj y voy a tener 2 Akadosh Baruj. Porque su unicidad es una como no es para nosotros. El Ejad Shen que Yihudó, sino que es una unicidad que no tiene otra como él. Ejad mina ahadim hanimtzaim baolam. No hay ningún otro uno en el mundo que se encuentre en el mundo como él. Lo ejad que min sheu kolel ahadim arbe. No es un uno que incluye muchas unidades. ¿Sí? Yo puedo, el número uno lo puedo dividir en centenas, en centésimas, en décimas, ¿sí? Lo puedo hacer más pequeño. Y si los sumo todos, voy a llegar a uno. Velo ejad, kaguf sheun echalek le machlakot velikzavot. El yihud shen yihud aher que motó baolam. Y no es tampoco un uno que está dividido en partes o sí, en diferentes partes, sino que es una unicidad que no tiene otra unicidad como él en el mundo. Y lo ayú ha Elohot arbe, si hubiese muchos, muchos dioses, dice, ayú gufin ugeviot, tendrían cuerpos y formas, y penesheen hanimnin hashavim bemetziatan nifradim zemize. ¿Por qué? Porque serían diferentes eh, entidades equiparables unas a otras en su existencia, pero separadas una de la otra. El bemeorain sheyeru hagufot veageviot. ¿Cómo yo podría entender que hay diferentes entidades si no fuese porque sus cuerpos están separados? Veílo allá a Yotzer Guf Ugevia. Y si el creador tuviese un cuerpo y una forma, allá lo que es Betachlit, tendría un límite y un final, tendría una forma. Sheyefshar liyot guf shen loketz, porque no es posible ser un cuerpo que no tiene límite. Bechol sheyesh loketz Betachlit, y todo aquello que tiene un límite y un fin, yesh lekojo ketz basof. Su fuerza también tiene un poder y un límite. Es decir, el hecho de que Hashem sea infinito quiere decir que yo no lo puedo limitar a una forma. Porque lo que hace la forma, lo que nos hace a nosotros finitos, es que mi cuerpo llega hasta donde llega el borde de mi mano. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que como yo tengo un límite
para mi ser, entonces mi accionar también tiene un límite. Akadosh Baruj Hu, al no tener cuerpo, no tiene límite porque es infinito y su fuerza es también sin límite. Veloeno Baruch Shemo, y nuestro Dios, bendito sea su nombre, oír recogió en Loquetz, veno pasek, puesto que su fuerza no tiene fin y no tiene nada que lo interrumpa. Shera Galgal Sobev Tamid, porque este universo está en constante movimiento. En Kojo Koach Guf. Esa fuerza no es una fuerza que proceda de un cuerpo. Ese poder no es un poder que proceda de un cuerpo que lo hace girar. De oil, de enoguf, y puesto que no tiene un cuerpo, lo ye'er'o me'orot hagufot, kede sheyeen ejelak benifrad me'ejer. Y puesto que no tiene cuerpo, no le pueden afectar aquellas cosas que afectan a los cuerpos para que se pueda dividir y separar de uno del otro. Por lo tanto, no es posible más que solamente exista él. Vidiat Dabarzei, saber esto, misvátase, es una misvá de la Torá porque dice Hashem Elokenu, Hashem Echad. El Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Hay algo muy interesante y muy importante a remarcar aquí en el comienzo del estudio de esta Salahot de Rambam. Rambam introduce su libro, o estas Ilhot Yesodea Torah, de donde van a salir más adelante los 13 principios de la fe. Y nosotros sabemos que Rambam se caracteriza, ¿por qué? Por la búsqueda de el racionalismo, es decir, querer explicar y dar sentido a todo. Sin embargo, justamente por eso dijimos en la primera alajá, y hemos repetido varias veces, pero ahora quería remarcarlo, dijo, Yesoda Yesodot Be'amud HaJochmot le da. El fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda la sabiduría es saber. Y aquí que dijimos, por lo tanto, eh, dice, y saber esto es una misvátase. Hay una diferencia entre saber algo y creer algo. Yo creo algo, ¿qué quiere decir? Que depende de mí. Yo puedo creer o no creer. Sin embargo, el saber algo quiere decir que eso es algo, es un hecho objetivo. Y por lo tanto, la existencia de Dios es independiente de mi creencia en Él o no. Por eso nos dice Rambam que el yehudí, el judío, tiene que saber que existe Dios. Octava alhaja, perdón. Hare meforash, batorah, ubanavi, shena kadosh baruch hu, guf ugeviah. Dice, está claramente escrito en la Torá y en los profetas que Akadosh Baruj Hu no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Por qué? Dice el versículo, y Hashem hu Elohim bashamayim mimal ve'al haaretz mitachat. Porque Dios, el Eterno, es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Ve'aguf lo yeh bishne mekomot. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Sheneemar. Y además dice el versículo, Kilo reitem kol temuná, porque vosotros no visteis ninguna forma. Se refiere a cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, recordad lo que pasó en el monte Sinai cuando Hashem se os reveló. Y si vosotros no visteis ninguna forma. Veneemar, y además está dicho, Velmi tedameyuni veashve. ¿Y a quién me vais a comparar? Yomar Kadosh, así dice Hashem, y lo haya guf, si tuviese un cuerpo, Hayadome Leishar Gufim, entonces sí se lo podría comparar a algún otro cuerpo. Tiene manos como tal, tiene pies como, bien, no ven alajá. Entonces dice, es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Si es así, que Dios no tiene forma, no tiene cuerpo, Mauzeshe Neemar la Torah, entonces ¿por qué en la Torah se nos dice Tajat Raglav, bajo sus pies? Que tuvim be'etzba Elohim. Los mandamientos estaban escritos con el dedo de Dios. Yad Hashem, la mano de Dios. Ve'ene Hashem, y los ojos de Dios. Ve'ozne Hashem, y los oídos de Dios. Kayotzeba de Barim Halalu, como estos ejemplos.
Más de una vez la Torá, cuando se refiere a Dios dándole un atributo humano. La espalda de Dios, la cara de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios. ¿Cómo es posible si no tiene cuerpo y no tiene forma? Dice Rambam, "Akol lefi da'atan shel bnei Adam, hu she'enam makirim el agufot". Dice, todo esto, ¿por qué lo hace así la Torá? Porque lo hace según el entendimiento de los seres humanos, que ellos no entienden y no conocen más que lo que es el cuerpo. Vedibra Torah kilshon bnei Adam. Y la Torá habló según el lenguaje de los seres humanos. Akol kinuyim hem. Todo esto son apodos. Son, son apodos. Como dice el versículo, Im shanoti barak harbi. Dice, Vejijeresh, ¿acaso un sordo? Yeshlo, ubajereb, hu oreg. Perdón, perdón, dice, ¿acaso tiene una espada y con esa espada él mata? Sino que simplemente es una metáfora. Y todo esto que nos habla la Torá, de los ojos, las manos, los pies, etcétera, de Dios, son metáforas. Raya la dabar, una prueba de esto, ¿cuál es? Zeshen había dejado Omer, Shera'a Kadosh Baruj Hu, y esto es que un profeta dice que él vio a Kadosh Baruj Hu, Lebushe Kitlag Jibar, Veajer Raau Hamutz Begadim Mi Botzra. Es decir, cada uno se refiere a que lo vio de una manera diferente. Uno estaba vestido de blanco como la nieve, ¿sí? Lebush Kitlag Jibar, y el otro dice que cuando lo vio con ropas rojas procedente de Botzra, de Basora. Moshe Rabenu Atzmo, Ra'au alayam que Gibor Ose Milchama. Moshe Rabenu, él mismo, lo vio en el mar como un guerrero que está haciendo la guerra. Lo decimos en el canto de Moshe. Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Pero en el monte de Sinai, ¿cómo lo vio? Que Sheliach Tzibur Atuf lo vio como un Shaliach Tzibur, como un Hazán, un oficiante que está envuelto en su talit, para decirnos que Shenlo de Betzurá no tiene una forma y un cuerpo fijo. El Akol Bemar'ea Nebuá Ubamahazé, sino que todo es según la visión profética y cómo ellos lo pueden percibir. Veamitata Dabar, y lo que certifica esto, en da'ato shel adam yecholal leasigó urjokro. El entendimiento de la persona, del ser humano, no es capaz de leasigó, de entenderlo y de profundizar en ello. Vezeu she'amar akatuv, y esto justamente lo que dice el versículo, Aheker Eloah timza, im ad tachlit shadai timza. Si acaso puedes investigar y vas a encontrar a Dios, ¿sí? Es decir, no es posible encontrar a Dios con una forma física. Así es como dice el libro de Iov. Mauze, Shebikesh Moshe Rabenu leasig. Entonces, ¿qué quiere decir esto que pidió Moshe Rabenu? Que le dijo, muéstrame, dijo, Areni naet kebodeja, muéstrame tu gloria. Bikesh le da amitat himatzeo shel HaKadosh Baruch Hu, asher yeh yadua belibo, כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקרה צורתו בקרבו. Quiere decir que él pidió saber con certeza de la existencia de Akadosh Baruj Hu hasta que sea conocido en su corazón como cuando conoces a otra persona frente a ti y lo ves y conoces su forma, su cara, su aspecto. שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. Que esa persona, el conocimiento de esa persona ya está diferenciado del conocimiento de otras personas. ¿Sí? Había, mucha, había muchos jóvenes en tal lugar. Y dice, y estaba tal persona. Entonces, inmediatamente, en tu cabeza, ya separas a uno de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque le pones forma, le pones cuerpo, le pones todo. A eso se refiere.
Ar'eni nat kebodeja, muéstrame. Muy bien. Kach bikesh Moshe Rabenu liyot metziat HaKadosh Baruch Hu nifredet belibo. Así es como pidió a Moshe Rabenu a Kadosh Baruch Hu que su entendimiento de Dios aparezca así en su pensamiento y en su corazón, más allá de todas las demás cosas que existen. Ad sheyeda amitat himatzeo kemashei, hasta que sea capaz de saber de la verdad de su existencia tal y como es. Veshivo Baruchu, que le respondió a Kadosh Baruchu, Shen Koach Bedaat Adam Mahai, que el ser vivo no tiene la fuerza, Sheu Mehubar Miguf Benefesh, ¿por qué? Porque está compuesto de cuerpo y alma, le asig amitat dabarze al burio, de poder eh, entender y asimilar esa verdad sobre su creador. Veodió Baruchu, Mashelo Yada Adam Lefanav, Velo Yada Leacharab. Y a Kadosh Baruchu le dijo a Moshe y le enseñó aquello que ningún hombre supo, ni antes que él, ni después que él. Achirisiga mitati matzeo, davar, shenipared, a Kadosh Baruchu bedaato, mishaara nimzaim. Hasta que llegó Moshe a tener un conocimiento claro de Akadosh Baruchu para diferenciarlo del resto de las cosas que existen. Como שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, como puedes diferenciar a una persona que viste su espalda. Y entonces entiendes cómo es todo su cuerpo y cómo va vestido. Vedato mishear anashim. Y lo diferencias del resto de las personas. Al dabar ze, sobre esto, Ramaz Akatub Amar nos insinúa el versículo y dice: Verraita et ajorai, ufanai lo yerau. Y verás mi espalda, pero mi faz no la verás, no la verás. Es decir, lo que Moshe Rabbeinu está pidiendo es poder ver claramente la acción de Dios en cada una de las acciones y de las cosas que ocurren en el mundo. Ver el mundo a través del conocimiento absoluto de Dios. Entonces Hashem le dice, no puedes ver el mundo de manera directa, de esa forma. Puedes ver la espalda, puedes intuir e identificar que aquí estuvo mi acción, pero a priori no la puedes entender y determinar. Dice la halajá número 11 de que van, Shnitbarer, Sheeno Guf Ugevia, y puesto que ya hemos entendido que no tiene cuerpo ni forma, Yitbarer Shelo, Yerolo, Ejad, Mimeorot Haguf, entonces podemos entender que nada de las cosas que puedan afectar al cuerpo y tampoco unirse y separarse, velo makom, velo midai, no tiene un lugar específico y no tiene una medida específica. Velo aliyah, velo yeridá, ni sube ni baja. Velo yamin, velo small, no tiene ni derecha ni izquierda. Velo panim, velo ajor, ni tiene faz, ni tiene dorso. Velo yeshiva, velo amida, ni está sentado ni está de pie. Veno matsui, bazman, lo reshid beacharit, uminyan shanim. Y no tiene una existencia en el tiempo, de tal forma que digamos, han pasado tantos años o Dios tiene tantos años de existencia. Veeno mishtane. Y además, puesto que no tiene cuerpo y no tiene forma, entonces, y no está en el tiempo ni en un lugar específico, no puede cambiar. Shen lo davar, sheyigrom lo shinui, porque nada puede provocar en él un cambio. Ven lo mavet, velo jaim, y no puede morir ni tiene vida, como las vidas de los cuerpos que están vivos. Velo sichlut, velo jochma, ni tiene inteligencia ni sabiduría como la sabiduría del hombre más sabio del mundo. Velo shena, velo akatzá, ni está dormido ni está despierto. Velo kaas, velo sejok, ni se enfada ni está riéndose. Velo simcha, velo atzvut, ni está alegre ni está triste. Velo shetika, velo dibur, que dibur adam, ni tiene silencio ni habla como hablan las personas. Y así dijeron nuestros sabios, en lemala lo yeshiva velo amida, lo oref velo ipui. No tiene
ni arriba, ni está de pie, ni está sentado, y no está ni arriba ni abajo, y no tiene ni nuca ni faz. Veoil Bedabar Kenhu, y puesto que hemos entendido que esto es así, con la de Barim Halalu, todas estas cosas, de Kayotze Bahen, y aquellas cosas que se deducen de aquí, Sheneemru Torah u Bedibre Neviim, que se dijeron en la Torah y en las palabras de nuestros profetas, Hakol Mashal, perdón, Umelitza Hem. Todo es un mashal, es una metáfora. Que Moshe Neemar, como dice el versículo, Yoshev Bashamayim Yishak. Aquel que está sentado en los cielos ríe. O ki asuni beablehen. Me habéis enfadado con vuestras hechicerías. Kasher sas, como Dios se regocija. Y cosas así que aparecen en los textos sagrados. Sobre todo esto, dijeron nuestros sabios, Dibra Torah, Kirshon Bene Adam. La Torah habló y se refirió en el lenguaje del ser humano. Vejen Huomer Haoti Hem Mahisim. Por eso dice también el versículo, ¿acaso a mí me van a enfadar ellos? Haré Huomer, y aquí que dice, Ani Hashem lo shaniti, yo soy Dios, no he cambiado. Digo, ya peamim, koe su peamim sameach. Y si a veces estuviese enfadado y a veces estuviese alegre, ayamishane, entonces habría cambios. Behol, adevarim haelu, y todas estas cosas, enametsuyim ela lagufim, son cosas que afectan únicamente a los cuerpos. Ha'afelim ve'ashefalim, los cuerpos que son shefalim, son bajos. Shohene bate homer, que están hechos de materia, Asher Be'afar Yesodam, y que su fundamento están construidos, están creados del polvo. Abalhu Baruhu, pero él, bendito sea su nombre, Yit'ale Veitromem al Kolze, se eleva y está por encima de todo esto. Entonces, todo este primer capítulo que acabamos de ver marca los primeros pasos en los fundamentos de la fe judía. Nosotros sabemos que Rambam compiló y escribió 13 principios fundamentales de la fe, lo que se llama los 13 Ikarim de la Emuná. Nosotros los recordamos semanalmente, por lo menos, cuando cantamos el viernes por la noche el Piyut, el poema llamado Yigdal Elohim Chai. Ese Piyut, ese poema, nos trae de una manera magistral los 13 principios de la fe. Aquí hemos visto varios de ellos. Primero, que existe Dios. Segundo, que es único. Tercero, que no le afectan nada de lo que pueda afectar a los seres físicos. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo y no tiene forma. Todo esto que habla sobre la existencia de Dios son los primeros pasos en estas leyes fundamentales de la Torah. Comenzamos el segundo capítulo, unos cuantos minutos más, y dice el segundo capítulo, Hael anichbad ve'anorá hazeh, este Dios que es nichbad ve'norá, es decir, nichbad es honorable y norá es temible, mitzvah le ahabó ulirá mimenu, es una mitzvah amarlo y tener temor reverencial de él. Sheneemar, porque dice el versículo, Ve'avta et Adonai Eloheja, amarás al Eterno tu Dios, como decimos en el Shema Israel todos los días. Veneemar, y está dicho también, et Adonai Eloheja tira, al Eterno tu Dios habrás de temer. Cuando hablamos de temor, temor de Dios, eh, no es un lenguaje, vamos a decir, negativo. Es decir, no es un temor de miedo, es un temor reverencial. Es un temor que se tiene por alguien a quien no quieres decepcionar. Aquella persona que te da todo lo que tienes y que tú sabes que dependes en tu existencia misma de él, tú no quieres defraudarlo. Y ese temor que tienes a defraudarlo
es la definición que vamos a dar del Yirat Hashem, el temor de Dios. Dice la segunda laja, Veaji aderech leabo veyirato, y cómo se ama y se teme a Dios. בשעה שיתבונן אדם במעשיו ובאירועיו הנפלאים הגדולים וירא מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. Que cuando una persona toma conciencia de las obras de Hashem, de sus creaciones maravillosas, grandiosas, y las ve, y entonces teme de ello y de su sabiduría. ¿Por qué? Porque no tiene una medida, no tiene un valor limitado y no tiene un fin. Inmediatamente, Uohev, Umeshabeach, Umefaer, Umitave Ta'ava Gedolá, Lida Hashem Hagadol. Entonces ahí inmediatamente nace en él un amor, ¿sí? Lo ama, lo alaba, lo embellece y desea con fervor, con un gran deseo, saber y con certeza y conocer a Kadosh Baruj Hu. Como dijo David Amelech, Samea nafshi Elohim le Elhai. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios viviente. Y cuando uno se pone a pensar en estas cosas en sí mismas, Miyadu nirta le ajorav veirá veifhad. Inmediatamente que se echa para atrás de temblores y de temor y de pavor. ויודע שהוא ביראה קטנה, שפלה, בריאה קטנה ושפלה, אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. De repente se da cuenta que el ser humano, ¿sí? Una creación tan pequeña, tan baja, tan efímera, está frente, perdón, y que tiene un entendimiento y un conocimiento tan liviano y tan pequeño delante de aquel que es Tamim Deot. Tamim es íntegro y completo en sus pensamientos. Como dice también el rey David en los Teilim, Quiere Shameja, Maase Esbeoteja. Cuando yo veo los cielos, las obras de tus dedos, Shamaim Baares, los cielos y la tierra, Asher Konanta, Ma enosh kitis kerenu, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Ulfia de barima elu, y según estas palabras, estas cosas, ani mevaer klalim gedolim y maase ribon aolamim. Dice Rambam, yo voy a explicar ahora eh, cosas generales, ¿sí? De las acciones y de las obras del Dios de de todo el universo, del Señor de todo el universo. Que Yishuyu Petach Lemevin Lehovet Hashem, para que tengamos una forma de cómo poder llegar a amar a Kadosh Baruj Hu. Como dijeron nuestros sabios, Beinyana Abba, en cuanto al amor de Hashem, Shemitoch Kach, Atamakir et mi, Sheamar veaya olam. Que por medio de estas cosas, tú eres capaz de conocer a aquel que habló, que dijo, y el mundo fue. Kol ma shebará Kadosh Baruj Hu be'olamó, todo aquello que creó a Kadosh Baruj Hu en su mundo, Nehelak lishlosha halakim, quedó dividido en tres partes. Entre ellas, ¿cuáles son? Mehem beruim, she'em mehubarim, migolem betzura. Por un lado están las criaturas, las creaciones, que están hechas de golem, de una materia prima y tienen una forma. Vehem nehevim benifsadim tamid. Bien. Como gufot Adam, como por ejemplo los cuerpos de los seres humanos, de los animales, de las plantas. Veamatajot, los metales. Umehem, y de ellos, beruim shehem mehubarim migolem betzura. También hay otro tipo de partes en el mundo que son creaciones que están hechas también de una forma y de un material. Abalenam mishtanim miguf leguf,
un mitzurá letzurá, que morishonim, pero que no cambian en su forma ni en su cuerpo como los primeros. El atzuratam kebuá vegolmam leolam, sino que su forma es estable y fija para siempre. Venam mishtanim kemo elu, y no cambian como los primeros. ¿Qué son? Vema galgalim veakochavim shebahem, es decir, son las esferas celestes y las estrellas que están en ellas. Ven galmam keshear hagelamim velo tzuratam keshear atzurot. Y no es su materia prima como el resto de materias primas, y no es su forma como el resto de formas. La tercera categoría dice Rambam, Mehem, Beruim, Tzura, Velo, Golem, Klal. Son creaciones que no tienen ninguna forma y ninguna materia prima, es decir, seres espirituales. Vehem, que son Hamalachim, los ángeles. Shamalachim, Enanguf, Ugeviá, no tienen cuerpo ni forma. El Atzurot, Nifradot, Zomizot, pero sin embargo son formas separadas uno del otro. ומהו זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? ¿Y qué es entonces esto que dicen los profetas? Que vieron al ángel, a los ángeles, cuando se les aparece un ángel, que eran de fuego y tenían alas. Hakol bemar'ea nebuá bederech hidá. Todo esto se explica a través del lenguaje de la profecía y a través de una jidá. Jidá es como una especie de adivinanza, es decir, que las profecías no muestran una imagen clara, sino que es una especie de adivinanza de la cual tienes que deducir. Lomar she'eno guf ve'eno kabed que gufot ha kebedim. Es decir, para decirte que no tiene cuerpo y que no es pesado, como el resto de los cuerpos que son pesados. Como dice el versículo, Ki Hashem me lo queja, Esh ojelahu. Porque Hashem tu Dios es un fuego que consume. Ve no Esh. Y Dios no es fuego, sino que simplemente es una metáfora. O como dice, Osem Malachab Ruhot. Hizo a sus ángeles Ruhot, vientos o espíritus. Ubame y Paredú Atzurot Zomizo. Y entonces, ¿cómo se separan estos seres espirituales uno del otro? Vearen Angufim, si no tienen cuerpo. Shavim bemetziatan. ¿Por qué? Porque no son iguales en su existencia. El akol echad mehem le mata mi ma'alato shel javero, sino que cada uno está por debajo del nivel de su compañero, es decir, como que están en diferentes niveles. Vehu matzui mikojo ze le mala mize. Y existen por la fuerza de Hashem, uno por encima del otro. Veakolim Tzaim Mikojo, y todos existen únicamente por la fuerza y el poder de Dios, Akadosh Baruchu, Betubo, y de su bondad. Zeu Shagamaz Shelomo Bejochmato, y esto es lo que nos insinúa Shlomo con su gran sabiduría, y dice en el libro de Coelet, Ki Gaboa Ma'al Gaboa Shomer, porque encima suyo y por encima está el guardián. De Shamarnu le mata y Ma'alato. Y esto es lo que dijimos, que por debajo de su grandeza, en Ma'alat Makom, no hay ninguna otra grandeza. Como Adam Sheyoshev le mala mejavero, como una persona que está sentada sobre su compañero. Ela, que Moshe Umbrim, Bishne Jajamim, Shehad Gadol mejavero bejochma. Sino que igual que se dice sobre dos sabios, que hay uno que es más sabio que el otro, que uno está por encima en su grandeza del otro, es decir, como decimos que el que está elevado, que está por encima de aquel sobre el que se elevó. Muy bien, vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Dice, Shinui Shemot HaMalachim, el cambio de los nombres de los ángeles, al Shema Alotam Hu, depende de su nivel y de su grandeza. Por lo tanto, entre los ángeles vamos a encontrar algunos que se llaman Hayot HaKodesh, eh, las Hayot HaKodesh, son no me va a salir el nombre,
los hayot son animales, pero no se refiere a eso, se refiere a las bestias celestiales. Vehem lemala minakol, que son lo que están más arriba de todo. Es decir, está Hashem, Hayot HaKodesh. Ofanim, Ve'er Elim, Vehashmalim, Userafim, Umalachim, Veloim, Bene Elohim, Ukerubim, Veishim. Es decir, diferentes tipos de seres espirituales. Los Ofanim, los Arelim, los Hashmalim, los serafines, los ángeles, los querubines. Y por último están los Ishim. Kolelu, todos estos son Asara Shemot, 10 nombres, Shenikru Bahem Malachim, con los cuales se les conoce a los ángeles. Hashem Eser Hamaalot Shelahem Hem, por sus 10 diferentes niveles que tienen. Uma'ala Sheen Lemala Mimena, y el nivel que está por encima de ella y que no tiene ningún otro nivel por encima, dice Ha'el Baruch Shemo. Es ahí el nivel de Akadosh Baruch Hu. Hima'alat Atzurot Shenikret Hayot. Es lo que está por encima de aquellas que se llaman las Hayot. Por lo tanto, Neemar Banebuá Sheem Tachat Akise. Por eso los profetas dicen que estas Hayot HaKodesh, estos bestias celestiales, se encuentran por debajo del trono divino. Uma'ala Asirit hi Ma'alat Atzura Shenikret Ishim. Y el 10º nivel es ese nivel que se llama Ishim. Vehem Malachim Hamedabrim Iman Neviim Venir'im Lahem Bemar'ea Nebuah. Y son justamente los ángeles que se presentan ante los profetas, se muestran entre ellos en la profecía. Por lo tanto, por eso se llamaron estos ángeles Ishim. Ishim de Ish, de hombre. Shema'alatam Kerová le Ma'alat Da'at Adam. Porque su nivel se encuentra cercano al nivel del entendimiento del ser humano. Vejol Atzurot Elu, Hayim Umakirim Etabore, Veyodein Oto, de Gedolah At Limod. Y todas estas formas y existencias conocen al Creador y saben de su realidad mucho. Kol Tzura Betzura Lefima Alata. Cada uno de estos niveles, cada una de estas formas espirituales según su nivel. Velo que Figotlo y no según su grandeza y su tamaño. Afilu Ma'ala Rishonah, Ena Yeholá Leasig Amitat Haboré, que Moshei. Ahora, incluso el nivel más elevado de todos no es capaz de asimilar la verdad y la existencia del Creador como es. Ela da'ata ketzara leasig, sino que tiene un entendimiento corto para asimilar. Abal, maseget veyodaat yater mima shemaseget veyodaat surah shelemata mimena, pero ese nivel es capaz de entender, de asimilar más que el nivel que está por debajo de él. Vejen, kol ma'ala u ma'ala, y así ocurre con cada uno de los niveles. Ad ma'alata asirit, hasta el 10º nivel, los ishim dijimos, gamhi yodat haboré, dea she'en koach bene adam, hamechubarim migolem betzura yachol leasig veleda kemota. También ellos, este 10º nivel, el más cercano al entendimiento del ser humano, aún así, ellos son capaces de entender y de asimilar al Creador de una forma mucho más profunda que nosotros, que estamos hechos de materia y de forma, que nunca podremos llegar a entenderlo de esa manera. Y todos ellos, estos 10 niveles, ninguno conoce al Creador como él mismo se conoce a sí mismo. Todos los seres existentes salvo el Creador, Mitzurah Harishonah Ad Yatush Katan Sheye Betabur Haaretz, es decir, desde la primera forma hasta el mosquito más pequeño que se encuentra en la tierra, Akol Mikoach Amiton Imseu. Todos ellos existen únicamente por el poder y la acción creadora de Akadosh Baruch Hu. Lefi Sheu Yodea Atzmo Umakir Gotlo Betifarto Amito. Y puesto que él se conoce
a sí mismo y conoce su grandeza y la excelencia de su verdad, huyo de Akol, él sabe todo, venda Barne el Amimenu, y nada escapa a su sabiduría. Nada se puede ocultar ante él. Akadosh Baruj Hu makir amito veyodea ota kemot shehi. Akadosh Baruj Hu conoce la verdad en el sentido absoluto de la palabra, tal y como es. Veno yodea bedea shei chutz mimenu. Y él no sabe de alguna cosa que esté fuera de él. Como sheanu yodim, she'enanu vedatenu echad. Igual que nosotros podemos entender que nuestro pensamiento no es único. Hay gente que piensa diferente a nosotros. Pero para Kadosh Baruj Hu no existe ese concepto. Abalaborehu, vedato, vehayav, echad mikol tzad o mikol pina. Es decir, pero el Creador, Él y su existencia y todo lo que es Él, es uno desde todos los puntos de vista. Sheil Maleh Haya Chai Behayim Veyodea Bedea, porque si no estuviese en vida y no supiese, Ayusham Elohot Arbe, habría muchas deidades. Hu Behayab Bedaato, es decir, él, su vida, su entendimiento, su sabiduría. Ven a Dabarken, y esto no es así. El Ejad Mikol Tzad Mikol Pinah Ubehol Derech Yihud. Es decir, él es uno desde todos los puntos de vista y según todos los tipos de unicidad. Nimtzeta Omer, que vamos a encontrar que estamos diciendo. Hua Yodea, que él es el que sabe. Hua Yadua, él es el que es sabido. Hua de Asma, él es el entendimiento en sí mismo. Akol Ejad. Todo eso es uno solo, que es él. Vedavar en Koach Bapel hombro. Y esto no tenemos la fuerza para pronunciarlo con la boca. Velo beozen lishmoa, lishmo leshomó. Y tampoco podemos escucharlo con nuestros oídos. Velo beleva Adam le akiró al burió. Y en el corazón del hombre no está la posibilidad de conocerlo en su plenitud. Por lo tanto, nosotros decimos, Hei paro, vejen afsheja, es decir, vive Paró, como juraban, ¿sí? Que vive Paró, igual que vive Paró, yo te digo tal, o igual que vive mi alma, ¿sí? Ven Omrim, He Hashem, como vive Dios, sino que decimos, Hay Hashem, Dios vive. Shena Boré, Behayab, Shenaim, Kemo Haye Agufot, porque la vida de Hashem, entre comillas, vida de Hashem, no depende de otras cosas como la vida de las personas. Ahayim, perdón, Hayagufot, Ahayim o que Haye Amalahim, o como la vida de los ángeles. Por lo tanto, le fijas, Eno Makir, Haberuim, Veyodeam Mehamat Haberuim, que Moshano Yodim Otam. Él conoce a las criaturas y lo que saben ellos como nosotros lo conocemos, lo conocemos a las criaturas, el Amehamat Asmo y Edaem, sino que solamente a través de él somos capaces de conocernos. Por lo tanto, mi Pene Sheu Yodea Atzmo, puesto que él se conoce a sí mismo, Yeda Hakol, todo el mundo puede entender, Shakol Nismach Beavayato Lo, que todo se apoya en su existencia. Tenemos las dos últimas alajot para terminar en el día de hoy. De Barim Elu, Shamarnu, Beinyan Ze, Mishne Perakim Elu. Todo esto que hemos dicho en estos dos capítulos, que motipa minayam, hen mimash zarich levaer Beinyan Ze. Son como una gota de agua en el mar sobre todo lo que deberíamos tratar de entender. Ubeur kola ikarim, she bishne perakim elu. Y la explicación de todos estos principios que están en estos dos capítulos, Juan y Krama hacia Merkaba, es aquello que en las palabras de los profetas se llama Maase HaMerkabah, es decir, la carroza celestial. Tzivuch Jamim Rishonim Shelo Lidrosh Bidbarim Elu, El Aleish Echad Bilbad. Así nos dicen nuestros sabios y nos ordenan que todas estas cosas no se deben enseñar más que delante de una sola persona. Es decir, se estudia Maase Merkabah solamente delante de con una persona. Y que tiene que ser una persona que sea
sabia y que entienda. Ve'achar kach mosim lo rashei perakim, y después solamente se le dan los, eh, los rashei perakim, es decir, las indicaciones, los puntos principales. Umodiin oto shemetz min hadabar, y se le da solamente algunas insinuaciones de las cosas. Veume bin, y él entiende por sí mismo, veyodea sof dabar veomko, y entiende, ¿sí?, todo en su totalidad y su profundidad. Udvarim elu, todas estas cosas, de barim amukim hem adlim od, son cosas muy, muy profundas. Ven kol da'at va'da'at reuyale soblan, y no todos los entendimientos y no todas las personas son capaces de asimilarlo y de entenderlo. Valehem amash shlomo bechokhmato, y así es como dice el rey Shlomo con su sabiduría en el libro de Mishle, que basim lilbusheja, es decir, cada oveja con su ropa. Así explicaron este mashal, esta metáfora. De Barim Shehen, Kibshono, Shel Olam, Yiyu Lilbusheja. Es decir, Leja Levadeja. Estas cosas que son, ¿sí?, como el fundamento del mundo, que sean tu ropa. ¿Qué quiere decir tu ropa? Tu ropa únicamente. Veal tidroshotan berrabim, y no lo enseñes en multitudes. Valehem amar, y sobre ellos dijo, y yulejale badeja, ven les darim itaj. Serán para ti únicamente y no para los extranjeros a ti. Valehem amar, y sobre ellos dijo, debash bejalab, tajat leshonej. La miel y la leche se encuentran bajo tu lengua. Así explicaron los sabios primeros de Barim Shem Kidbash Bejalab, estas cosas que son como dulces como la miel y ricas como la leche, y utahat leshoneja, déjalas debajo de tu lengua y no las saques para enseñarlas en público. Seguro que esto nos deja, pero nos da una visión general de la profundidad de estas palabras. ¿Por qué? Porque tratar de entender y de asimilar la existencia del Creador es algo que se nos queda muy grande. Pero sin embargo, Rambam, vuelvo a insistir en el primer punto, nos dice, tenemos que saber que existe Dios. Tenemos que saber que hay un Dios. Y ese es el principio y el pilar fundamental sobre el cual podemos empezar a construir todas estas Ilhot y Esodea Torah, las leyes fundamentales de la Torah. Muy bien, dejamos aquí nuestro estudio. Hemos estudiado los dos primeros capítulos de Ilhot y Esodea Torah. Nos encontraremos, Bezrat Hashem, la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar ahí.